Buenos días, aquí estamos un día más para glorificar al Señor esta tarde, darle un nuevo culto y bendecirlo, y que nos bendiga también a su vez a nosotros. Esperamos que disfrutes con nosotros y que el Señor te bendiga en este tiempo.
sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy tu voluntad se brinda tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Eres feo, eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo,
nos libre, Señor. Por su sangre libre Santo, santo eres el Señor. Somos libres. Somos libres, Señor. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. Y un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, amor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Y aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, amor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar, por siempre, amor de salvación. La muerte venció, en la tierra tu luz brilla, por la gloria de tu majestad.
puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, y en la muerte venció. Maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y me sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar en la gloria de Dios, el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré en la gloria de Dios, vendrá bendición y abundante para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria
Señor, queremos seguir adorándote y alabando, Padre, y escuchar tu palabra, oh Dios mío, para edificar nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, Señor, obra en nuestros corazones para que seamos, Señor, una iglesia unida, fortalecida por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a pasar a la enseñanza de la palabra, que espero que el Señor me use y me utilice como canal para transmitir lo que Él quiere. Así que yo te invito a que cierres tus ojitos y vamos a orar. Señor, utiliza esta palabra para bendecir a tu pueblo, para alimentarlo, para que podamos crecer más en tu conocimiento, Señor, para que realmente sepamos, no solo conozcamos, sino realmente sepamos quiénes somos. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y en nuestra mente para entenderlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, la enseñanza de esta mañana es sobre tu identidad. Espero que el Señor nos abra el entendimiento y nos haga comprender realmente quiénes somos. Lo primero que quiero que veamos, vamos a hacer un flash un poco para ubicarnos en la situación. Vivimos cada vez más en un mundo de realidad virtual. La realidad virtual ha llegado a nuestra vida y a todos nos gusta. A ver, ¿conocéis eso de ponerse una gafa, un casco y de vivir, engañar a la mente para que estemos en un sitio en el que realmente no estamos? Me llamó mucho la atención una película que se llamaba Los Sustitutos. Si podéis verla, no se llamaba, se llama Los Sustitutos. Esa película cuenta la historia de que cuando la humanidad ha avanzado tanto, que un avatar, un Dani con 25, 30 años, me sustituye en la vida. De tal forma que yo en mi casa me acuesto en una cama, me pongo un casco, me pongo unos guantes y mando a mi avatar a trabajar, o aquí a los cultos, o a hacer visitas, o a cualquier otra cosa. Así que siempre tendré 30 años, aunque mi cuerpo vaya envejeciendo, pero mi avatar sigue siendo el mismo. La película es muy interesante, hermanos, porque se ve como cada vez la humanidad se va degenerando al no salir de casa. Todos sabemos lo que ha pasado, ¿sí? Las mujeres estaban deseando ir a una peluquería. Los hombres estamos deseando perder los kilos que hemos cogido. He escuchado, muchos hombres han perdido esa costumbre de ducharse por lo menos una vez al mes. Como no tenían que salir, así que incluso la higiene se ha deteriorado en algunos casos, lo he escuchado. En ese mundo que habla de la película, todo eso se agrava. Los dientes se estropeaban, las mujeres sin peinar, sin arreglar, los hombres gordos. Cuando esa película salió, a mí me llamó mucho la atención, pero cada vez vamos más hacia esa realidad virtual. No sé si llegará a agarrar un día al extremo de la película, pero cada vez vivimos más en esa
realidad virtual, en esa realidad en la que no somos realmente lo que somos. Cada vez estamos más acostumbrados a ver la biorrobótica, ¿sí? Los brazos ortopédicos, brazos que se ha perdido en un accidente, pero que te ponen un brazo biónico y puedes coger un vaso y puedes hacer una vida más normal. Cada vez vivimos más en exoesqueleto. Una persona que no puede andar, que no puede moverse, pero que le ponen como un esqueleto de acero, de aluminio, de no sé qué, y se levanta y puede moverse. Aunque realmente ella no pueda. Pero sí, con la ayuda de la robótica puede. Así que cada vez vivimos más en ese tipo de sociedad en la que aceptamos ser lo que realmente no somos. Así que Jesús vivió en un tiempo en los que había muchos salvadores. Juan el Bautista era un salvador para la gente que tenía fe. Creían que era el Mesías. Barrabás era un salvador para el pueblo. El pueblo creía que lo iba a salvar del yugo romano. El propio Gamaliel era un salvador intelectual de aquel tiempo. Que Pablo se criara a sus pies significaba que estudió en la mejor universidad de aquel tiempo. Así que en ese tiempo había muchos salvadores. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Seremos nosotros no los salvadores? Porque eso solo lo es Jesucristo. Pero sí seremos nosotros los facilitadores de esta sociedad para que conozcan al Señor. El Señor podrá utilizarnos a nosotros para sanar esta sociedad y que le conozcan a Él. Y mira, termino con la introducción con esta pregunta que seguro que te lo has hecho. ¿Por qué Dios nos hace pasar por los desiertos? ¿Por qué Dios utiliza la ruta más larga? ¿No podría ahorrarnos tiempo, energía y sufrimientos? Porque mirad, cogiendo el ejemplo, Israel cuando salió de Egipto no estaba preparada para llegar a la tierra prometida. Cuando Dios te llama, no te llama porque estés preparado, te llama porque te quiere preparar. Y como mecánico os digo, para preparar un acero, una pieza, hay que trabajarla y hay que templarla. Si no, la pieza no sirve para nada. Los verdaderos vencedores, los verdaderos hijos de Dios y en síntesis los verdaderos adoradores se forjan en las crisis. A mí, cuando me daban un autobús para repararlo, si la avería era sencilla, a mí no me enseñaban nada el autobús. A mí me han enseñado los autobuses que me he llevado con ellos días para repararlo. Recuerdo un Volvo que me llevé con él 2 semanas para encontrarle la avería. Ese Volvo, ese autobús a mí me enseñó más que ningún autobús. Me hizo estudiarme el sistema electrónico, todo.
Cambiar una rueda no te enseña nada si la sabes hacer. Te enseña cuando tienes que echarle cabeza. Y Dios quiere que aprendas a que seas un hijo suyo, a que conozcas tu identidad. Mirad, cuando pedimos, Señor, dame paciencia, no nos damos cuenta que le estamos pidiendo, Señor, dame hijos reverdes que desarrollen mi paciencia. Señor, dame situaciones económicas difíciles que desarrollen mi paciencia. Señor, dame paciencia. No me di cuenta que le estoy pidiendo un marido que no va a parar de pisarme el pie para que yo aprenda paciencia. Realmente voy a aprender paciencia en el fuego, en las brasas. Yo no puedo aprender a descansar en el Señor si cobro todos los meses 7,000 euros. ¿Verdad que no? Aprendo a descansar en los 7,000 euros, no en el Señor. Cuando decimos, Señor, yo quiero depender de ti, le estoy diciendo, Señor, yo quiero ganar 400 euros al mes. Porque eso es lo que el Señor va a hacer para enseñarnos a depender de Él. Así que, hermanos, ojito con lo que pedimos. Bien, seguimos. Adelante. Y te hago esa pregunta. ¿Realmente quién eres? Sí, todos sabemos que hijos de Dios, hijas de Dios, sabemos que somos más que vencedores, que ¿de verdad lo sabes? ¿De verdad eso te has enterado que es así? ¿O lo has oído? ¿De verdad lo sabes? ¿O de verdad lo sabes? Porque el Señor no solo quiere que lo sepas, sino que lo sepas. Vamos a leer Isaías 43:7. Isaías 43:7, para ahorrar tiempo, os lo leo. Dice la palabra del Señor, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Bien, pregunto, ¿para qué te ha creado el Señor? ¿Para que lo adores y para que le cantes alabanzas? Así que te tienes que convertir en un buen adorador, adoradora, o en un buen cantante. Dice Efesios capítulo 1 versículos 6 y 12. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué nos ha hecho el Señor? Para alabanza de su gloria. Piensa por un momento, ¿para qué te ha hecho el Señor? Para la alabanza de su gloria. Estamos viendo cuál es nuestra identidad, ¿sí? Así que el Señor te ha hecho para adorarle, para cantarle y para la alabanza de su gloria. Seguimos adelante. Mirad, muchas veces los cristianos actuamos por lógica. Eso de en el nombre de Jesús
Ya una vez hablé sobre eso. Es una coletilla que ponemos al final de las oraciones pensando que son las que cierran la oración. En el nombre de Jesús, amén. Y creemos que esa es la llave que cierra la oración. Pero eso es más que una llave. Orar en el nombre de Jesús es como si Él fuera el que estuviera orando. En el capítulo 14 de Éxodo cuenta la historia de que Israel sale de Egipto, comienzan a andar, yo no sé cuánto, imagínate, 1,000, 2,000, 3,000 personas, 10,000, pero todos los israelitas andando, con carros, niños, viejos, de todo. Y llegan a un punto en el que se dan cuenta que los israelitas los están persiguiendo. Y por delante tienen el mar. Así que miran para adelante, el mar. Miran para atrás, los israelitas, los egipcios. La primera pregunta que se le ocurrió al primer israelita fue: ¿y para esto nos ha traído Dios hasta aquí? Podríamos haber muerto en Egipto y por lo menos nos hubiésemos ahorrado la caminata desde Egipto hasta aquí. ¿Sí o no? Es lo que pone en la palabra. Muchas veces actuamos por lógica y no entendemos la lógica de Dios. Dios quería llevarlos a ese punto para enseñarles a que cuando ya no puedas más, el Señor te diga: ahora soy yo el que lo hago. Y eso, hermanos, es muy bonito. Decimos un amén, pero enterarnos de verdad de eso cuesta mucho. Siempre actuamos por lo que creemos que es lógico. ¿Sí? Hermanos, siento deciros una profecía. Mañana va a salir el sol. Señor, ¿compro este coche o compro este? Vamos a ver, a mí el que me gusta es este. Además tiene la rueda 3 pulgadas más de ancha. Y es rojo metalizado y es descapotable. Y tiene las ventanillas eléctricas y es de las llantas son de aluminio. Y corre a 220 por hora. Y Señor, yo creo que tú me estás hablando que me compre este. Y muchas veces el Señor está desde el cielo: no, ese no, el otro, yo quiero que te compres el otro. Pero como estamos solo escuchando nuestra lógica, muchas veces, hermanos, más de la cuenta, los cristianos actuamos por lógica, no por seguir la voluntad de Dios. Porque actuamos creyendo que estamos haciendo lo mejor. Y eso es lo que los israelitas no comprendieron. Señor, el mar delante y los egipcios detrás. ¿Para qué nos has traído hasta aquí? Ellos, los israelitas, no comprendían cuál era la lógica de Dios. Pero mirad, hermanos, siempre que Dios te lleva a un desierto en el que tienes el mar por delante y a los egipcios detrás, entre tú y los egipcios siempre hay una nube. Una nube de día y una columna de fuego por la noche. A mí me gusta mucho el versículo de: porque Satanás anda como
parecido, no que lo sea, como león rugiente. Y algunas veces, muchas, más de la cuenta, nos asustamos solo con los rugidos del león. Nos asustamos solo con ver y escuchar vociferar a los egipcios de lejos. Vemos a los egipcios de lejos y no vemos la columna que hay entre los egipcios y nosotros. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en esa situación, en esa circunstancia. Mira, tenemos que primero actuar como adoradores y después como ejército. Y después pasar a la acción. A mí me gusta mucho cómo Israel conquistó la tierra prometida. No sé si sabéis, los levitas, los cantores, iban delante. Con la guitarra, con el piano electrónico, con todas esas cosas iban delante. Los guerreros, los que iban con flechas, espadas, lanzas, iban detrás. Primero abrían brecha los cantantes. De risa, ¿verdad? No es lógico. Lo lógico es que primero fueran los guerreros y los cantantes lo último diciendo: Señor, gracias por esta victoria, Señor, te alabamos, Señor. No, primero iban los que cantaban y detrás iban los guerreros. Dice el Salmo 137, y vamos a ver, cuando no vemos la lógica de las cosas, perdemos el sentido que realmente tienen. Salmo 137, versículos del 1 al 3, describe cómo Israel fue llevada a Babilonia. Todos los israelitas fueron dominados por Babilonia y fueron llevados en cautividad. Y resulta que los israelitas entraron en una tristeza tan grande que olvidaron para qué fueron creados. Olvidaron que Dios estaba con ellos. Y como consecuencia, mirad lo que hacen. No sé si conocéis, hay una canción, los viejos a lo mejor la conocen. Hay un grupo que se llamaba Bonnie M. Era un negrito y 3 negritas que cantaban, y cantaban una que decía But the rivers of Babylon. Esa canción está basada en estos versículos. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cantos de Sión. ¿Qué hicieron los israelitas? Se olvidaron de quiénes eran. ¿Qué hacemos nosotros cuando el dinero solo llega hasta el día 20? Olvidarnos de quiénes somos y comenzar el 21 y el 22 a espotricar. Se nos olvida quiénes somos. Así que los israelitas colgaron sus arpas de los árboles y dejaron de cantar. Y eran los propios babilonios los que le decían: anda a cantarnos eso que cantabais ustedes allí en vuestra ciudad, en vuestro... Muchas veces nos pasa eso. Mirad, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo cambia la situación cuando realmente entendemos quiénes somos.
Y os voy a poner dos ejemplos. Nehemías capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Os recuerdo, no temáis delante de ellos. Os digo para que os enteréis, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, recordad al Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, hasta entonces no se habían dado cuenta que estaban reconstruyendo el muro. Sí, se habían dado cuenta, pero no se habían dado cuenta. ¿Que no se habían enterado? Sí se habían enterado, pero no se habían enterado. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos cada uno, todos al muro, cada uno a su tarea, y de tal forma que algunos estaban edificando el muro y otros estaban con lanza y con espadas y con escudos. Y al rato se cambiaban. Y al rato se cambiaban. Pero eso no pasó hasta que entendieron que Dios estaba de su lado. Hasta entonces, sí, ponían un ladrillo, ponían otro. Estaban asustados de que el enemigo viniera. Pero cuando lo entendieron, la cosa cambió. Hermanos, llevamos muchos años de cristianos, algunos de nosotros, pero todavía no lo hemos entendido. Sí, decimos que confiamos en el Señor porque es muy evangélico, es muy bonito decirlo. Sí, decimos que Dios está al control porque es muy sencillo decirlo. Es muy sencillo decirlo, pero es muy difícil decirlo. Y quiero que entendáis esta diferencia. Y mirad, termino con este ejemplo. Cuando realmente entiendes quién eres, es cuando realmente actúas. Cuando realmente haces aquello para lo cual Dios te ha creado. Dice Juan capítulo 13, versículos del 1 al 5, y quiero que nos fijemos en dos frases muy concretas, porque a mí me llamó la atención. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, vuelve a repetir, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el mando, se ciñó una toalla y le lavó los pies a los discípulos. Vamos a ver, que Jesús no sabía que ya le había llegado la hora. Pero estos versículos quieren recargar, hermanos, que hasta que no sepamos, no actuamos. Cuando yo no sé quién soy, mirad lo que voy a decir. Cuando yo no sé quién soy, ni dónde me ha puesto Dios, cualquier cosa me asusta. Me da miedo. A mí me gusta tocar la guitarra,
pero temo que alguien venga y la toque mejor que yo y me eche a un lado. Eso yo lo he vivido mucho. Yo no sé si lo habéis visto en el mundo empresarial. En el mundo de la empresa yo tuve la suerte de entrar en una empresa en las que en el año 80 muchos de los que estaban allí no habían podido estudiar. Entraron en transporte urbano desde muy pequeños y ahí habían estado. Y llegamos a una ola de jóvenes que sí habíamos estudiado. La envidia que nos tenían no fuérase que le quitáramos el sitio. Éramos en un principio mal mirados, porque se notaba la duda, la incertidumbre, la inestabilidad, el no saber quién eres realmente. Cuando tú sabes, tú actúas y actúas sin problema. Y llega el punto en el que dices, y si llega alguien tocando la guitarra mejor que yo me desplazo, yo me quito. Porque lo importante no es que yo me luzca, lo importante es que la iglesia reciba bendición. Y si viene un guitarrista mejor, espero que algún día Dani me eche la pata y yo me dedique a contemplarlo, porque yo sé quién soy y dónde estoy, hermanos. Yo no tengo problema. Y yo creo que el Señor te quiere enseñar en esta mañana realmente a que identifiques quién eres. ¿Qué estás haciendo? Porque cuando ese momento llegue será el momento en el que actúes. Y actuarás con efectividad, con propiedad. Ese día llegará y sabrás realmente para qué has nacido. Si yo no supiera realmente quién soy, lo que pasaba en mi trabajo. Y lo que pasa, mirad, esto llega a un alcance tan grande. En el mundo occidental esta es la mentalidad. Hay dos tipos de mentalidades en el mundo empresarial. Una es la mentalidad occidental y otra es la mentalidad japonesa. La mentalidad occidental es: yo soy el jefe. ¿Por qué? Porque cobro más que tú, porque sé más que tú, porque llevo aquí más tiempo que tú, porque tengo más inteligencia que tú, porque para eso tú cobras menos y para eso tú eres el trabajador. Esa es la mentalidad occidental. Contraproducencia de ese sistema, de esa forma de pensar. Yo no permito que nadie me haga sombra. Y en ese sencillo problema, hermanos, está esto. Si yo tengo una capacidad del 70%, del 80%, porque nadie tiene una capacidad del 100%, si yo tengo una capacidad del 80% y soy el jefe y no permito que nadie me supere, porque para eso soy el jefe, yo estoy limitando la empresa o la iglesia al 80%. Y no consiento que nadie suba de ahí. Por lo que estoy deteriorando la iglesia. Cuando yo no sé quién soy, yo estoy deteriorando la iglesia. La estoy frenando. Os decía que había dos sistemas, el occidental y el japonés. El japonés es el que el jefe se remanga las mangas. El occidental
hay un problema y ¿quién es el culpable? ¿Quién ha hecho esto? ¿Dónde está el sistema occidental? El sistema japonés. ¿Qué ha pasado? Hay mucha suciedad. Bien, ¿cómo lo podemos arreglar? Comprando escobas. Bien, ¿quién es el que más entiende de escoba en la empresa? El que barre, el que limpia. Dile que venga. Vamos a ver, ¿qué escoba te parece mejor? ¿Cuál es la más efectiva? El sistema japonés es el que el jefe se remanga las mangas, se pone a la altura del trabajador e intenta arreglar el problema que hay. Esa es la gran diferencia entre los dos sistemas. Así que el sistema occidental, que es el nuestro, influye también en la visión que tenemos de la iglesia. Muchos pastores limitamos, cortamos, vetamos el crecimiento de la iglesia sin darnos cuenta, por no querer que en la iglesia haya personas que nos superen. Así que yo creo que el Señor te está enseñando en esta mañana sobre eso. Tienes que saber quién eres, no solo el pastor. Tú tienes que saber quién eres. Y tienes que saber quién eres porque eres un hijo de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos reyes o reinas y sacerdotes o sacerdotisas. Mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tienes que actuar como un hijo de Dios. No solo tienes que conocer que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, tienes que actuar como tal. Amén. Amén. Cierra tus ojitos. Señor, que ese conocimiento que tenemos de ser hijos tuyos se convierta en un rema, que podamos llegar a entender, comprender y vivir que somos reyes y sacerdotes, que tú eres nuestro papá y que eres el dueño, el creador de todo el universo, de todas las riquezas, de todas las circunstancias, que para ti no cuenta el tiempo, Señor. Tenemos que entender que tenemos los privilegios de hijos, que podemos disfrutar de sentarnos a la mesa de papá, que podemos gozarnos entrando en la habitación de papá, de descansar en su regazo, de sentir como tu mano nos sostiene, como tus brazos nos abrazan. Señor, que no sea solo un conocimiento, sino que sea una profunda convicción. Que no solo lo entendamos en nuestra mente, sino que lo practiquemos en nuestro corazón, que sepamos quiénes somos, que conozcamos nuestra identidad. Espíritu Santo, te suplico que nos ayudes a poner esta palabra, esta enseñanza en práctica.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora me gustaría